Llevaba 10 años cobrando deudas ajenas, amenazando a morosos y embargando negocios. Jamás imaginé que un día tendría que cobrarle a mi propia familia, ni que descubriría que mi tío, a quien admiraba como un segundo padre, había usado mi identidad para estafar a decenas de personas. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí sobre la traición familiar y las deudas que nunca aparecen en los libros. En Ciudad Juárez me conocían como el ejecutor. Me dedicaba a cobrar deudas que otros consideraban imposibles. Tenía reputación de implacable, de nunca aceptar excusas, de conseguir el dinero sin importar las circunstancias. Por 10 años, ese fue mi trabajo. Mi vida. Mi identidad. Me llamo Héctor Vega Martínez, y esta es la historia de cómo descubrí que mi propia familia estaba hundida en deudas millonarias y cómo mi tío Ramón, el hombre que me crió tras la muerte de mis padres, había estado usando mi nombre y reputación para sus estafas. Todo comenzó con una llamada en marzo del año pasado. Estaba en mi oficina, revisando casos pendientes, cuando mi asistente me pasó una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Señor Vega, tenemos un cliente importante que solicita sus servicios personalmente. No quiere tratar con nadie más de la agencia, me dijo Lorena, mi asistente de años. Era inusual pero no extraordinario. A veces, clientes con deudas importantes solicitaban mi intervención directa. Mi nombre inspiraba un tipo particular de miedo y respeto en el mundo de las finanzas locales. Pásame la llamada, respondí, sin imaginar quién estaría al otro lado de la línea. ¿Héctor? Soy Fernando Robles, de Banco Frontera. Su voz sonaba tensa, incómoda. Fernando y yo nos conocíamos desde la universidad. Él había tomado el camino de la banca tradicional mientras yo elegí el lado más agresivo de las finanzas. Fernando, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarte? Hubo un silencio prolongado antes de que continuara. Héctor, tengo un caso, delicado. Un préstamo empresarial importante en default. Normalmente lo manejaríamos por los canales regulares, pero hay circunstancias especiales. ¿Qué tan especial estamos hablando?, pregunté, intrigado por su tono. Se trata de Muebles Vega. Mi corazón se detuvo por un segundo. Muebles Vega era el negocio familiar, fundado por mi abuelo hace 50 años, ahora dirigido por mi tío Ramón. Era una cadena respetable de tiendas de muebles con presencia en todo el norte de México. Yo había crecido entre esos muebles, jugando en los almacenes, aprendiendo el negocio desde niño. Debe haber un error, dije automáticamente. Muebles Vega es solvente. Mi tío nunca permitiría. Héctor, me interrumpió Fernando, el préstamo está atrasado 6 meses. Hemos enviado múltiples notificaciones. Tu tío ya no responde nuestras llamadas. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Esto no tenía sentido. Mi tío Ramón, un hombre conservador financieramente, que siempre predica sobre la importancia de pagar a tiempo, que me había enseñado el valor del buen nombre crediticio. ¿Cómo era posible? ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté, temiendo la respuesta. 12 millones de pesos. Me quedé mudo. Era una cantidad astronómica para un negocio familiar como el nuestro. Te enviaré el expediente completo, continuó Fernando. Pero Héctor, hay más. Este no es el único préstamo. Tenemos información de que hay líneas de crédito con al menos otros 3 bancos, todas en situación similar. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina hacia el árido paisaje de Ciudad Juárez. ¿Cómo era posible que yo, quien me dedicaba precisamente a esto, no supiera que el negocio familiar estaba al borde del colapso financiero? Esa misma tarde recibí el expediente. Lo que vi me dejó helado. El préstamo original era para expandir la cadena a nuevas ubicaciones, algo razonable. Pero había habido refinanciaciones, préstamos adicionales, garantías cruzadas con propiedades familiares. La firma de mi tío estaba en todos los documentos. Y algo más perturbador, mi nombre aparecía como cogarante en varios de ellos. Esto era imposible. Yo nunca había firmado nada relacionado con Muebles Vega. Había construido mi carrera precisamente alejándome del negocio familiar, forjando mi propio camino. Tomé mi auto y conduje directamente a la casa de mi tío Ramón en la zona más exclusiva de la ciudad. Una casa que, ahora entendía, probablemente estaba hipotecada hasta el techo. Mi tía Gloria me recibió con su calidez habitual. Héctor,
¡Qué sorpresa tan agradable! Hace semanas que no vienes a visitarnos. ¿Está mi tío?, pregunté, tratando de mantener la compostura. En su despacho, como siempre. Caminé por el pasillo familiar hacia el despacho donde mi tío pasaba la mayor parte de su tiempo en casa. ¿Cuántas veces había entrado ahí de niño, admirando sus trofeos de golf, escuchando sus historias sobre cómo construyó el imperio de Muebles Vega tras la muerte prematura de mi padre, su hermano menor? Toqué la puerta y entré sin esperar respuesta. Mi tío estaba sentado tras su escritorio, con el rostro hundido entre las manos. Levantó la mirada y por un instante vi pánico en sus ojos antes de que lo enmascarara con una sonrisa forzada. Héctor, muchacho, qué sorpresa. Comenzó, pero lo interrumpí arrojando el expediente sobre su escritorio. 12 millones de pesos con Banco Frontera. ¿Cuánto más hay, tío? ¿Cuántas otras deudas que no conozco? Su rostro se descompuso. Por un momento pensé que negaría todo, que habría alguna explicación razonable. En cambio, se derrumbó frente a mí. Lo siento, Héctor, dijo con voz quebrada. Todo se me fue de las manos. Durante las siguientes 2 horas, mi tío me reveló la verdad detrás de la aparente prosperidad de Muebles Vega. El negocio había comenzado a declinar hace 5 años con la entrada de competidores internacionales. En lugar de redimensionar y adaptarse, mi tío había optado por la expansión agresiva, abriendo nuevas tiendas financiadas con préstamos cada vez más grandes. Cuando las ventas no cumplieron las expectativas, comenzó un ciclo de pedir prestado para pagar deudas anteriores. Pero mi nombre, tío. ¿Cómo es que aparece mi firma en documentos que nunca vi? Aquí es donde su confesión se volvió verdaderamente dolorosa. Mi tío había usado mi reputación como cobrador de deudas para obtener préstamos adicionales. Tu nombre abre puertas, Héctor. Los bancos confían en que si tú estás involucrado, el dinero está seguro. Falsificaste mi firma, dije, más una afirmación que una pregunta. No respondió directamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. ¿Cuánto debemos en total?, pregunté, todavía tratando de dimensionar el problema. Cerca de 30 millones, respondió casi en un susurro. 30 millones de pesos. Una cantidad que haría caer no solo a Muebles Vega, sino que arrasaría con el patrimonio familiar completo. Casas, terrenos, ahorros. Todo. Los empleados. Comencé, pensando en las más de 100 familias que dependían de Muebles Vega. No he podido pagar la nómina completa en 2 meses. Les he estado dando adelantos, excusas. Salí de su casa sintiendo que mi mundo se desmoronaba. No solo estaba en juego el negocio familiar y mi patrimonio, sino mi reputación profesional. Yo, que había construido una carrera basada en la integridad implacable, aunque algunos la llamaran crueldad, ahora estaba implicado en un fraude masivo. Pasé la noche en vela, revisando documentos, haciendo llamadas discretas a contactos en otros bancos. La situación era aún peor de lo que mi tío había admitido. Había préstamos personales, pagarés, incluso dinero obtenido de prestamistas privados a tasas usurarias. Un completo desastre financiero que se había construido durante años mientras yo permanecía ignorante, concentrado en mi propia carrera. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Convocaría a una reunión con todos los acreedores. Revelaría la falsificación de mi firma, lo que legalmente me liberaría de esas deudas específicas, pero también presentaría un plan de reestructuración. No podía permitir que el apellido Vega, el legado de mi abuelo y mi padre, quedara manchado para siempre. Sin embargo, antes de hacerlo, necesitaba entender completamente dónde había ido todo ese dinero. 30 millones no desaparecen sin dejar rastro. Contraté discretamente a un equipo de auditores forenses, antiguos clientes que me debían favores. Les di acceso completo a los libros de Muebles Vega, algo que mi tío resistió inicialmente pero que finalmente aceptó cuando le expliqué que era la única manera de salvarnos. Una semana después, tenía el informe preliminar. Lo que descubrí me devastó más que la deuda misma. No todo el dinero se había usado para la expansión fallida. Millones se habían desviado a cuentas personales, inversiones privadas, gastos extravagantes. Viajes de lujo que nunca mencionaron, una casa en San Diego que yo desconocía, autos importados registrados a nombre de primos que apenas trabajaban en la empresa.
Pero lo más doloroso fue descubrir que casi 8 millones de pesos habían ido a parar a un esquema de inversión piramidal que mi tío había creado bajo el nombre Inversiones Vega. Un esquema donde había usado mi nombre y reputación para atraer a inversores pequeños, principalmente familias de clase media que confiaban en el apellido Vega y en mi fama como hombre de finanzas estrictas. Familias que ahora habían perdido sus ahorros de vida. Confronté a mi tío con estas evidencias en su oficina principal en Muebles Vega. Esta vez no estaba solo. Había llevado a mi primo Daniel, hijo mayor de Ramón, quien trabajaba como gerente general. Daniel necesitaba saber la verdad tanto como yo. Es hora de que expliques a dónde fue realmente el dinero, dije, colocando el informe de auditoría sobre su escritorio. Mi tío miró a su hijo y luego a mí. Por primera vez en mi vida, vi a Ramón Vega, el patriarca respetado, el empresario exitoso, completamente derrotado. Lo que comenzó como un intento de salvar el negocio se convirtió en algo más, confesó. Cuando vi lo fácil que era obtener dinero usando tu nombre, Héctor, se volvió adictivo. Daniel, mi primo, estaba pálido. ¿Cuánto saben los demás en la familia? Nada, respondí. Pero lo sabrán pronto. Tengo reuniones programadas con los bancos mañana. Lo que siguió fue el periodo más difícil de mi vida. Revelé públicamente la falsificación de mi firma, lo que me libró legalmente de esas deudas específicas pero dañó permanentemente mi relación con mi familia. Muchos primos y tíos me vieron como un traidor por no proteger el apellido manteniéndolo en secreto. Mi tío Ramón enfrentó cargos criminales por fraude. Daniel y yo asumimos el control de lo que quedaba de Muebles Vega, vendiendo activos, cerrando tiendas no rentables, despidiendo dolorosamente a empleados que habían estado con nosotros por décadas. Lo más difícil fue enfrentar a las familias que habían invertido sus ahorros en Inversiones Vega. Gente trabajadora que había confiado en nuestro apellido, en mi reputación. Les miré a los ojos y les prometí que, aunque tomara años, recuperarían su dinero. Vendí mi agencia de cobranza, mi casa, mis autos. Todo para inyectar liquidez y comenzar a pagar esas deudas que, aunque legalmente no eran mías, moralmente sentía como propias. Mi nombre había sido usado para causarles daño. Mi nombre sería la garantía de que se haría justicia. Han pasado 18 meses desde aquel día en que recibí la llamada de Fernando. Muebles Vega existe ahora como una versión mucho más pequeña de lo que fue, con solo 3 tiendas operando. Mi tío cumple arresto domiciliario mientras su caso avanza lentamente en los tribunales. La familia está dividida entre quienes entienden por qué hice lo que hice y quienes me consideran un traidor. He pagado casi el 40% de las deudas con los pequeños inversores. Cada mes, destino la mayor parte de mis ingresos a ese fondo. Vivo modestamente en un pequeño departamento, conduciendo un auto de 10 años. El contraste con mi vida anterior es abismal. Irónicamente, he vuelto a mi antigua profesión, pero de una manera diferente. Ahora asesoro a familias con problemas de deuda, ayudándoles a negociar con bancos, a reestructurar sus finanzas. Uso mi conocimiento desde el otro lado para darles una segunda oportunidad. No es tan lucrativo como ser el ejecutor, pero me permite dormir por las noches. A veces me pregunto si podría haber evitado todo esto si hubiera estado más pendiente del negocio familiar, si no hubiera estado tan absorto en mi propia carrera. Si hubiera visitado más a mi tío, revisado los libros ocasionalmente, hecho preguntas difíciles cuando empecé a notar señales de un estilo de vida que no correspondía con lo que yo sabía del negocio. La lección más dura que aprendí es que a veces las deudas más importantes no son las que aparecen en los libros contables. Son las deudas de confianza, de honestidad, de integridad. Mi tío debía millones a los bancos, pero su deuda más grande era con las personas que confiaron en él, con la familia que depositó en él el legado de generaciones. Y yo, que pasé años cobrando deudas sin misericordia, ahora entiendo que algunas deudas nunca podrán ser pagadas completamente. La confianza rota, el apellido manchado, las relaciones familiares destruidas, son pasivos que ninguna reestructuración financiera puede resolver totalmente. Si hay algo que quisiera compartir con ustedes es que estén atentos a las finanzas familiares, incluso cuando no estén directamente involucrados. Hagan preguntas incómodas. No asuman que alguien más está vigilando. Y sobre todo, entiendan que su nombre, su reputación, es un activo que otros pueden usar si ustedes no lo protegen. Hoy, cuando alguien en Ciudad Juárez escucha el apellido Vega,
Ya no piensa automáticamente en muebles de calidad o en un cobrador implacable. Piensan en un escándalo financiero, en confianza traicionada, en un imperio familiar desmoronado. Pero cada día trabajo para cambiar eso. Para que algún día, cuando escuchen Vega, piensen en redención, en segundas oportunidades, en deudas, todas las deudas, finalmente pagadas. ¿Has descubierto alguna vez que un familiar cercano te ha involucrado en problemas financieros sin tu conocimiento? ¿Cómo manejaste la situación y qué harías diferente? Te leo en los comentarios. Y recuerda que a veces las deudas más importantes son las que no aparecen en ningún papel.